Gracias, profe. Se está grabando la llamada. Bueno, entonces empiezo la grabación del módulo 1. Rebeca. Sí, buenas noches, profe. Profe, Buenas noches. ¿podría explicar otra vez cómo quedó lo de los puntajes? Porque no pude escuchar desde el comienzo. ¿En qué sentido, Rebeca? Sí, porque se iba a anular el primer... Y se anuló ese primer ejercicio y el resto continuó Sí. igual y no hay ningún aplazado. Eso nomás fue la consulta que hicieron los compañeros y lo que les pedí es que la gente que debe todavía su trabajo práctico, vamos a decir, la única actividad, que por favor entreguen para que yo pueda sumar con el examen. Que por más que Bueno, no haya aplazado en el examen solo no alcanza porque hay un pequeño proceso en el módulo, solamente eso. sí. Ujú. Bueno, muchas gracias. Dale, Rebeca. Bueno, el día de hoy entonces vamos a estar compartiendo un tema súper interesante que vamos a tratar de, con el tiempo que tenemos, hacerlo de forma muy práctica. Entonces, hoy un poco vamos a mirar algunos, digamos, principios y el día de mañana vamos a ir haciendo ya las prácticas. Desde ya le adelanto que el trabajo final de este módulo va a ser el montar un aula virtual con con algunos recursos, ¿sí? Por ejemplo, materiales de lectura, presentaciones, trabajos prácticos, etcétera. Entonces, para poder llegar a eso, mirar algunas herramientas que tenemos disponibles dentro de lo que es la tecnología. Sabemos que la tecnología avanzó enormemente. Y entonces la idea es poder compartir con ustedes algunas de estas herramientas para que se apropien de aquellas que ustedes crean más convenientes. Entonces, en ese sentido, lo que va la presentación. Vamos a mirar algunos conceptos importantes. Aquí me gustaría también que ustedes me interrumpan. Si de paso me voy tomando mi agua y descanso, porque estos son algunos conceptos que ya lo manejan seguramente muchos de ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a sacar un contenido, inicialmente, digamos, que no teníamos todo este acceso a la cantidad de fuentes de información, entonces necesitábamos de un libro, de una enciclopedia, y hoy en día nuestra fuente más cercana de poder, de apropiación, ¿verdad? De fuentes de información es el Internet. Y ahí un poco es cuando nosotros estamos hablando de este concepto de estar en la nube, ¿sí? Y marcar bien la diferencia de estar en las nubes y estar en la nube, ¿verdad? Algunas veces nosotros estamos en las nubes cuando estamos pensando en otras cosas, pero en este caso, cuando decimos que una información está en la nube, estamos hablando de que una información se encuentra disponible en Internet, ¿ok? Para que esto ocurra, entonces tiene que existir digamos, una disposición de tecnología que permita hacer ese guardado. A todo lo que tenemos acceso, está guardado en algún servidor, le llamamos servidor, en algún lugar del planeta, y es accesible a nosotros a través de Internet. Y a eso es lo que nosotros le llamamos información en la nube. ¿Por qué es importante que nosotros como docentes de la actualidad manejemos la información que está en la nube? A ver un poco qué me pueden decir ustedes. Democráticamente, para no ser dedocrático. ¿Por qué es importante que manejemos la información disponible que se encuentra en la nube como docentes? Permiso, profesor. Sí. Sería más o menos para saber si estamos actualizados en lo que estamos enseñando. Podría ser, o sea, según tu aporte, entonces, yo interpreto que consideras que en Internet están las informaciones más actualizadas, ¿sí? ¿Cierto? Eh, Algunas veces en Internet tenemos acceso a publicaciones que ni siquiera llegaron todavía físicamente y bueno, es verdad. Tenemos las últimas ediciones de las revistas científicas más renombradas, entonces eso es muy, muy interesante. ¿Alguien más? No,
Claro, podríamos poner, por ejemplo, lo que sería la norma APA, que yo como profesor estoy enseñando aún la sexta edición y ahí así ya salió la séptima y yo no sabía. Ujú, ujú. Exacto, Junior. Y eso justamente decíamos, cómo el hecho de ser profesor hace que vos tengas que estar estudiando permanentemente, porque tenés que estar actualizado con todo. Y para cuando vos aprendís, eso pasa muchísimo ahora con las aplicaciones. De repente nos enseñan una aplicación y resulta que en 6 meses se lanza otra aplicación y la gente ya está usando esa otra aplicación. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo como docente es un trabajo que demanda mucha actualización, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la información que nosotros tenemos disponible en Internet, yo les quiero contar que esta fue una evolución que fue creciendo, ¿verdad? De las primeras páginas de Internet, digamos, em, en los sitios de las empresas donde nosotros entrábamos y veíamos la información de una empresa, los primeros lugares que nos daban informaciones de correos, teléfonos, inclusive algunas informaciones de tipo publicitarias. A eso le conocemos como la web 1.0. O sea, un sitio que solamente brindaba información, no había una interacción, ¿sí? Era un sitio donde yo accedía y podía mirar la información en nada más. Luego, vamos con la siguiente, digamos, característica, en donde sí, a través de la web ya se pudieron hacer algunas eh, actividades, ¿verdad? Por ejemplo, yo podía hacer reservas de turno, podía hacer algunos pagos, inscripciones. Había una cierta interacción y acá tuvo mucho desarrollo también el área de las redes sociales. Sí, Juan, ¿vos daste la mano? Sí, profe, hace un rato, ¿verdad? Básicamente quería dar mi opinión acerca de la importancia de la nube Ah, ok, como te docente escuchamos. universitario. Perdón, no vino más porque estaba Ah, acá. Tengo la dale, dale, laptop dale. y el celular está abajo, entonces no veo todas las manitas arriba. Te escuchamos. Ok. Y tener la información en la nube en muchos casos nos ayuda, como había mencionado, es tener la información actualizada y también poder trabajar de manera articulada tanto el estudiante como con los tutores. Por el hecho de que durante pandemia yo me formé así, hice el último año de la facultad en plena pandemia. Ujú, Como nosotros trabajábamos con los docentes, era en Google Drive, ujú. creábamos ahí un documento y cuando nosotros estábamos haciendo trabajo práctico, a la par nuestro docente podía ver qué estábamos escribiendo y a ella directamente ya nos daba las devoluciones Excelente, antes de muy darle a bien. entregar. Una ventaja, ¿verdad? Es la ubicuidad, que podemos desde donde estamos conectarnos, estar en línea. Y en este caso en particular, voy a tomar tu ejemplo, cómo nos hizo cambiar esa forma de trabajar. Si estamos trabajando, por ejemplo, un protocolo o un documento X. Anteriormente, ¿qué nos pasaba? Nosotros enviamos por correo el documento y después nuestro tutor nos redevolvía por correo y después ese que me devolvió el tutor ya se mezclaba en mi disco duro que tenía el mismo nombre y después yo ya tenía que ir revisando por fecha y después cuando ya tenía varias revisiones ya no sé más cuál es la revisión de la revisión de la revisión y se creaban copias y copias y copias y copias del mismo archivo y de repente se perdía la información. Sin embargo, trabajando, así como nos estaba comentando el compañero, nosotros siempre estamos usando el mismo archivo. Entonces, el docente puede o el tutor pueda acceder ahí, hacer sus observaciones ahí y ahí mismo los alumnos también, todos estamos trabajando en el mismo documento. Inclusive podemos trabajar de forma colaborativa. Vamos a hacer un pequeño simulacro de trabajo para ver cómo opera esto. Y bueno, y después llegamos un poco a la evolución de la web 3.0, en donde la interacción es máxima, en donde podemos ver inclusive ya el desarrollo de muchas aplicaciones. Exactamente, Juan, tesis versión 1, versión 2, 3, después ya no sabemos más cuál era la última versión. Así mismo es. Entonces la 3.0 que digamos tiene un máximo de interacción y en donde podemos ver inclusive que, por decir, ¿verdad? Que los alumnos puedan estar rendiendo un examen y en línea el docente puede ver cuántos ya rindieron y puede ver en el momento real cuántos
no solo cuántos entregaron, sino ya puede ver quiénes hicieron bien, quiénes no, cuáles ítems son más, o fueron más aceptados, como estuvimos viendo con el Google Form, por ejemplo. Ese sería el ejemplo de lo que es la web 3.0. Y esto nos lleva a un fenómeno de la actualidad que justamente tiene que ver con ese acceso a la información. Y si bien hace 20 años el problema era que teníamos poco acceso a la información, hoy en día creo que nos pasamos al otro lado. En el sentido de que hoy hablamos de un exceso de información. Y ese fenómeno, hablando un poco de la jerga técnica, de que habló el primer día el profesor Felipe, que es importante que ustedes manejen, es lo que llamamos la infoxicación. ¿Qué es lo que llamamos? ¿A qué le llamamos infoxicación? Sería literalmente una intoxicación por cantidad de información. ¿Por qué le denominamos así a este fenómeno? Y le denominamos así porque consideramos que existe tanta información accesible hoy día que de pronto es muy complicado poder discernir o elegir o filtrar qué contenido es ideal y qué no. Entonces, este fenómeno en particular determinó también un cambio muy grande en el tipo de trabajo que tiene que hacer el docente. ¿En qué sentido? En el sentido que el docente anteriormente tenía que ser el portador del conocimiento, tenía que ser el que sabía todo el conocimiento. Y resulta que con lo vertiginoso de los cambios dentro de la ciencia, dentro del conocimiento, en todas las áreas del saber, hoy en día es imposible que una persona pueda acaparar todo ese conocimiento. Entonces, ese rol de ser una suerte de gurú del conocimiento, ¿verdad? De parte del profesor, cambió porque es imposible estar, vamos a decir, conteniendo esa cantidad enorme de cambios y de innovaciones que se están produciendo por minuto. Entonces, el docente, ¿cuál es hoy su función? Justamente es el de hacer la curación de contenido. ¿Qué es la curación de contenido? Y simplemente es poder elegir de forma técnica cuáles son las fuentes de información o cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar para poder desarrollar cierto tipo de contenido. ¿Sí? Entonces, y para esto es esencial que el docente maneje todas las teorías y que se informe y que esté capacitado de forma permanente, que esté actualizado, que siempre sea curioso y pueda mirar cuáles son las últimas, digamos, tendencias y cuáles son las herramientas que salieron. Y un ejemplo de esto ahora es todo el tema de la inteligencia artificial. Y justamente quería preguntarles a ustedes qué experiencias tienen con el manejo de herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué vieron que se puede hacer? ¿Y qué vieron cuáles son las dificultades, ventajas o desventajas que han podido ver hasta ahora en su experiencia como profesores o como alumnos o como profesionales? Profe, yo creo que una de las desventajas es que te facilita mucho y ya el alumno, pongo de ejemplo el alumno porque es quienes más utilizan, creo, hoy en día ya inteligencia artificial para hacer trabajos, tareas y ya no tienen esa predisposición de investigar como corresponde, porque te trae ya todo, o sea, hay varias páginas de inteligencia artificial y la mayoría creo que eh, lo que vos le pedís te trae. Capaz no exactamente como uno quiere, pero te facilita mucho. Sí, Creo Lucy. que esa es una de las desventajas. Sí, sí, gracias, gracias Enrique. Es que no sacó las ganas de pensar. Bien, Lucy.
Sí, profesor, quiero decir que concuerdo con el compañero en su opinión porque me doy cuenta que la inteligencia artificial ya uno presenta una pregunta o solicita algún tipo de información y enseguida le salta, ¿verdad? Ujú, Ya le cita todo completo, pero lo que me doy cuenta es que no es suficiente la información también que provee y otra cosa. Va a ir en detrimento del estudiante porque ya no va a estudiar, no va a investigar, no va a hurgar, ni siquiera va a mirar afuera ya esa persona porque va a encontrar todo en el sistema. Nada ujú. más, profesor. Gracias, Lucy. ¿Alguien más levantó la mano? A ver un poco acá, José. Sí, sí, profe. Sí. La, justamente con el profesor Milson estamos haciendo una investigación y justo yo decidí investigar por el tema de del estudio a distancia, lo que Ujú, estamos haciendo, ¿verdad? ujú, Creo que la ventaja es que hoy estamos 49 personas conectadas a este curso gracias a la tecnología, ¿verdad? Creo que es una cierto. ventaja porque si iba a ser presencial, creo que la mitad o el 70% que hoy estamos acá no podríamos Ujú, estar accediendo a este curso, ¿verdad? Esa ujú. es una de las ventajas. Sí, Y el señor. aprendizaje creo que puede estar en el alumno mismo, está, ¿verdad? Ujú, Si se interesa buscar, porque todo lo que estamos acá ya cursamos por la facultad y en la época de escuela, colegio era el papá, mamá detrás, pero en la ujú. facultad uno se hace profesional por sí solo, ¿verdad? Así El es. profesor, el profesor da la clase y uno acepta o no, ¿verdad? Porque es Ujú, fácil pasar nomás el examen y tener el título, pero nosotros estamos preparándonos para poder enriquecer más nuestro conocimiento ujú, y justamente a través de la ayuda de los compañeros voy a estar haciendo algunas encuestas en el grupo de WhatsApp para que podamos hablar de las ventajas que nos ofrece este sistema de estudio y las ujú, desventajas que de por sí tenemos, ¿verdad? Que ujú, es muy fácil en Google o en Google Académico poner y que te dé ya la idea, pero la desventaja que sigue teniendo es que no podemos socializar entre compañeros, ¿verdad? Porque me recuerdo en época de la facultad que nos ayudábamos para socializar y ujú, poder concretar en el día del trabajo, ¿verdad? Eso es lo ujú, que extrañamos de lo presencial, ¿verdad? Que también, o sea, que ningún estudio va a reemplazar lo que es estar de forma presencial en frente del profesor y de los alumnos, porque es fácil abrir acá un micrófono y opinar, ¿verdad? Pues a ujú. veces en la clase sí que no pasamos callados, ¿verdad? Pero creo que hay ventajas y hay desventajas Cierto. y creo que hay muy pocos estudios, además. Yo estuve viendo informaciones, buscando, y hay muy poco todavía sobre el tema de la educación virtual. Y creo que hay Ujú, que ir profundizando más, especialmente acá eh, en Paraguay. ujú. Gracias, José. María Tía. ¿Qué tal, profe? Yo Bien. concuerdo con el compañero José Ramón, pero le veo más ventajas que desventajas. Ajá. Porque, por ejemplo, para una persona en mi caso, por ejemplo, Ujú, y voy a hablar por mí, como dijo él, a la salida, a mí me queda muy lejos ir hasta la facultad de filosofía, por ejemplo, ujú, ¿verdad? ujú. En ese caso me queda súper bien y gracias a que es virtual puedo tomar el curso porque salgo de mi trabajo y ya me puedo conectar sin problema. Si Sí. no fuese así, yo no iba a poder acceder a eso. Ujú, Y también depende del uso que cada uno le dé, porque yo creo que tenemos más alcance gracias a la tecnología. No es que hace falta ir hasta la biblioteca de tal parte para poder encontrar un libro. Tú ujú. puedes encontrar ahí, o sea, tenemos de todo, todo tenemos a nuestro alcance, ya depende del uso que cada uno le da, nada más. Excelente. Gracias, María Pía Junior. Sí, con respecto a todo lo que estaban comentando los compañeros anteriormente, yo desde mi punto de vista creo que el aprendizaje depende de cada uno. Si uno siempre fue autodidacta y a uno siempre le gustó aprender, ya sea de la escuela, al colegio o de su inicio en la facultad, va a seguir haciendo. No, desde mi punto de vista no tiene nada que ver que sea una clase presencial o una clase virtual. Ya Ujú, depende del interés y de las ganas que uno le ponga a la clase. ujú. Pero también
convengamos que la clase presencial y la virtual también tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? O sea, manejamos ambas situaciones. Desde mi punto de vista, también en las clases virtuales es un poco más difícil captar la atención del estudiante que en la clase presencial. Cierto, de eso estuvimos hablando también, ¿verdad? Y porque era tan importante, sobre todo para este interlocutor, que ustedes prendan la cámara, ¿verdad? Para poder tener esa interacción y que podamos minimizar un poquitito el hecho de que no estamos enfrente, no estamos compartiendo. Hola Cintia, ahí te veo. Prendiste tu cámara. Gracias. ¿Por qué era tan importante esa humanidad? O sea, rescatar esa humanidad de esta comunicación que de pronto puede volverse un poquitito distante, ¿verdad? Y antes de que me olvide, ya te doy la palabra, Cintia. Quiero tomar un poco lo que decía la compañera Lucy. Resulta que lastimosamente no estamos pudiendo nosotros todavía entender cómo se debe interactuar con las plataformas de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? En mi experiencia que tengo, porque yo practiqué ya con mis alumnos, con mis tutorandos y con mis colegas de trabajo, lo que se está haciendo mal es, se usa como si fuese Google. O sea, se le pide, decime tal cosa, ¿verdad? Y resulta que no es la forma adecuada. Yo les voy a estar mostrando la manera de programar, porque con esto tenemos que programar a la plataforma para poder nosotros obtener exactamente lo que queremos, porque si no le especificamos, también hay un fenómeno que se denomina alucinación, ¿verdad? Que es que nos empieza a dar muchos datos random, y lo que decía la compañera es cierto, insuficiente. Entonces, si yo puedo pedirle, bueno, escribime una monografía sobre tal cosa, va a escribir, pero va a ser una monografía corta, va a ser una monografía redundante y va a ser una monografía incompleta. O sea, la inteligencia sola, sin una persona que esté interactuando y conversando y creando, no va a poder hacer luego nada. O sea, lo que nosotros estamos pensando erróneamente, que la inteligencia artificial va a ser un botoncito que vamos a apretar y va a hacer todo el trabajo por nosotros. O sea, la manera correcta de trabajar con las plataformas de inteligencia artificial es interactuar, ¿verdad? Pedimos algo, les doy un ejemplo. En base a un diagnóstico comunitario, les voy a hablar como psicólogo. La prueba que nosotros hicimos es lo siguiente. En base a un diagnóstico comunitario ya escrito en un informe, eso le dimos a la inteligencia artificial para que analice, y le pedimos que nos diga cuáles son los problemas que encontró. Nos dio un listado de problemas. Y le pedimos entonces, en base a este listado, decime qué temas de investigación me sugerís. Nos sacó un listado de temas. Y ahí termina. ¿En qué sentido? Ahí termina la primera intervención, porque el listado de temas que él me tira muchos temas y me tira muchos modelos de investigación, y yo voy a elegir de acuerdo a la línea de investigación de mi universidad. Voy a elegir de acuerdo a la cantidad de tiempo que tengo, de acuerdo a la cantidad de recursos, de acuerdo a los indicadores que yo voy a poder medir. O sea, ahí otra vez el humano es el que va a tener que elegir qué de todas esas opciones va a elegir para poder seguir conversando y construyendo la propuesta de investigación. Sí, Cintia. Tu micrófono, Cintia. Sí, yo quiero contar tres cosas rapidito en base a mi experiencia. 2016, yo tomé una maestría, yo soy abogada, tomé una de Dirección y Administración de Empresas, virtual, pero no teníamos esto que tenemos hoy. Era entrar a la página, ver los materiales y hacer los trabajos, ¿verdad? Sí. Yo era de 2 años, yo dejé a los 6 meses, me reforzaba, ¿verdad? Primero, a lo mejor también porque mis hijos estaban todos en el colegio todavía, etcétera. Eso comparado con la experiencia que tengo ahora, que es mi segunda experiencia de clase virtual, es totalmente diferente. No sé si la pandemia nos abrió, estamos mucho más abiertos, me encanta, llego con los tiempos, etcétera, ¿verdad? Pero también mis hijos están ahora fuera del colegio, ¿verdad? Excepto la última está terminando. A lo mejor también mi carga personal era diferente, ¿verdad? Esas dos cosas. Y lo otro que yo veo en derecho, a mí me parece que el resultado de estas promociones que terminaron en pandemia, 4 años creo, 20, 21, 22, perdón, 3 años, 3 años. es malísimo, terrible. No te voy a decir que no saben nada, pero saben muy poco, pasaron de forma muy fácil. El resultado me parece que no fue bueno.
Es cierto lo que dice Enrique, depende mucho de nosotros, de cada persona, pero hay gente que necesita un empuje, un impulso, que evidentemente no tuvieron en el tema de esos 3 años de pandemia. Y lo Ujú, más grave me parece los que hicieron cuarto, quinto y sexto, o sea, los ujú, 3 últimos años mm, para recibirse. sí. Yo estoy cursando con varios de ellos ahora. Los que terminaron el año pasado entraron con nosotros en escribanía este año y Ujú, malísimo el resultado, ujú, en mi opinión, ¿verdad? ujú, O ujú. sea, no sé de qué depende. Ya, Eso. perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, sí, tenemos muchas herramientas y en este tema de la inteligencia artificial también. Juan Francisco dice fomenta la baja calidad de profesionales en muchos casos. Depende. Em, en particular, les voy a hablar a título personal, porque es algo que está en desarrollo en mi vida, ¿verdad? No tengo así algo que les puedo decir, esta es la fórmula, pero hasta el momento, todo el trabajo que yo estuve haciendo con inteligencia artificial está orientado a la parte de redacción científica y hay herramientas que nos ayudan a hacer búsquedas muy útiles y nos ayuda a poder inclusive comparar papers o comparar materiales que antes teníamos que imprimir todo y ahora tenemos ahí. Entonces, la facilidad con que hoy nos permiten analizar esos datos nos va a ayudar a mejorar la calidad de los artículos, inclusive, y de las investigaciones. Entonces, yo lo veo, quiero hacer una comparación para el efecto. Veo la acción de la inteligencia artificial en este momento para el ámbito académico como cuando pasamos de hacer las presentaciones en los acetatos. Yo no sé si ustedes llegaron a hacer, pero en mi época de estudiante, cuando no había impresora todavía, teníamos unos acetatos que eran como unas hojas transparentes que se metían en la fotocopiadora y vos sacabas ahí una fotocopia en el acetato de lo que querías proyectar y existían los retroproyectores. Acá tengo uno de recuerdo, eh, justamente, que les voy a mostrar un ratito. Hugo. Voy a mostrarles lo que era el retroproyector. Vamos a ver si sale ahí. Esto era un retroproyector. ¿Sí? Ahí creo que se ve. Ahí nosotros poníamos el acetato y creo que no se ve tan bien. A ver, les voy a acercar un poco mejor para que puedan ver. Acá nosotros poníamos la hoja transparente y esto se proyectaba a la pared. ¿Sí? A esto le denominábamos retroproyector. Ese era nuestro focus de la ¿Alguien época. ve? ¿Alguien ve? Tenés que Pero, ¿qué quitarle pasa? el filtro de tu cámara. ¿Perdón? El filtro de desenfoque tenés que quitarle para poder ver la pared. No, pero no mostraba no la pared. Yo les mostré solamente el aparato. No, no vimos, pero ¿No vieron el aparato? Ya, socorro. Yo sí que creísimo que vieron el aparato. Ahora voy a Tienes intentar que de mirar vuelta. en la otra cuenta del profe, en la otra se ve. En la otra, no en esta donde estoy yo. Sí, en la otra cuenta ahí se Hay puede otra ver. cuenta, hay otra cuenta, abrí el voy a ver. micrófono de ese y vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, ok, exacto, voy a habilitar ese. Los cerebros piensan mejor. Excelente, ahí pueden ver, ahí van a ver, ahí está. Este es el retroproyector, entonces les comentaba, de acá salía la luz, ¿verdad? Inclusive yo esto tengo acá con una adaptación para que todavía emane luz, pero más o menos así. De ahí salía la luz, acá se ponía el acetato, ¿sí? Y esto se proyectaba a la pared, ¿sí? Entonces acá se hacían copias, el acetato tenía el tamaño de una. Tu micrófono, profe. Un micrófono, profe. Se hacían copias de figuras o de texto y eso proyectábamos. Anterior a eso hacíamos los papelógrafos a mano, ¿verdad? En cartulina. Bueno, pero ¿qué pasó cuando vino PowerPoint?
Cuando vino PowerPoint, nos permitió hacer lo mismo con imágenes, con más letras de diferentes clases, con colores, pudimos hacer flujogramas, pudimos enriquecer la presentación. Y es exactamente lo mismo el caso de la inteligencia artificial hoy en día. Lo que va a ayudarnos es a enriquecer el contenido de lo que podamos pensar, porque en vez de perder muchas horas en buscar, vamos a tener mucho más acceso, mucho más facilidad, inclusive en el momento de procesar los datos. Vamos a tener más facilidad, pero ahí vamos a tener que unir todas las herramientas de procesamiento con las herramientas de creación y crear cosas nuevas con estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, yo les llamo a que sean curiosos, a que se formen, a que practiquen, a que vean qué se puede hacer, porque realmente en este momento nadie puede decir qué es lo que se puede y no se puede hacer, porque todos los días se descubren cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Entonces, yo suelo hacer talleres y en los talleres comparto lo que yo pude hacer como docente y como investigador. No es lo que se puede hacer, es lo que yo pude hacer y lo que conseguí y cuáles serían las aplicaciones prácticas. Y como esta es un área que no está legislada, también en algún momento seguramente las universidades van a tener que sentarse a pensar en un manual de buenas prácticas, ¿verdad? Buenas prácticas, malas prácticas y trabajar sobre el tema de la ética sobre todo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece algo que es una situación que no podemos demonizar en el sentido de que no la podemos tampoco tener como algo malo, tampoco como la panacea lo único, pero es importante que sepamos cómo funciona para que sea nuestro aliado. La misma cosa que el tema del celular. Mucho se debate si el celular tiene que ser prohibido o no en clase, o si el celular tiene que ser una herramienta más de aprendizaje. Y bueno, y el docente justamente puede hacer del celular su aliado o no, ¿verdad? O de todos los medios didácticos, de todos los medios tecnológicos. Eso depende de la formación. Y bueno, entonces una de las grandes áreas que vamos a estar utilizando como docentes justamente tiene que ver con la búsqueda de datos. Y habíamos hablado recientemente que una situación que solemos tener cuando buscamos datos es que tenemos un exceso de datos, ¿verdad? Un exceso enorme de datos. Entonces, por eso, la primera recomendación es siempre buscar la información en sitios académicos, ¿verdad? En sitios donde podamos buscar literatura científica, y lo que decimos que es una literatura indexada. ¿Qué es una literatura indexada? Es una literatura que se encuentra, una información que se encuentra dentro de un índice. Index viene de índice, ¿sí? De índice. Bueno, entonces aquí podemos ver algunas estrategias de búsqueda. No quiero redundar en esto porque vamos a perder mucho tiempo, pero son, digamos, operadores que hoy en día en Internet funcionan de forma automática y que hace 10 años atrás teníamos que escribir. ¿Para qué nos sirven los operadores booleanos? Se llaman operadores booleanos con doble O, ¿verdad? No es un error. Yo primero pensé que era un error, no es un error. Es en honor a George Boole, que fue el que estuvo desarrollando ¿cómo se dice esto? Las fórmulas matemáticas que ayudaron a poder desarrollar estas estrategias de búsqueda y operan de forma automática ya hoy en día. Pero yo quiero que ustedes vean cómo trabajan para poder entender cómo nos afecta esto en nuestras búsquedas. Entonces, primera cosa importante que quiero recordarles, siempre que vamos a hacer una búsqueda, tratemos de hacer la búsqueda en un sitio indexado, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sitio indexado? Nuevamente, un sitio indexado es un lugar en donde hay un índice, ¿sí? Un índice. ¿Cuáles son esos sitios? Y por ejemplo, el más conocido es el Google Académico, ¿sí? El Google Académico es un índice que es multidisciplinario. Acá vamos a encontrar cosas del área del derecho, de la ingeniería, de la informática, de las ciencias sociales, de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper amplio.
Después tenemos, por ejemplo, algunas bibliotecas, digamos, especializadas. Por ejemplo, acá tenemos Cielo, que es una biblioteca en el área solamente de la salud y la ciencia social. Y así podemos ir recorriendo otros sitios indexados, pero el que es más genérico y donde yo les recomiendo que hagan siempre sus búsquedas justamente es aquí en Google Académico. Y para hacer las búsquedas en el Google Académico, nosotros tenemos que remitirnos a lo que consideramos son las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Y no estoy equivocándome, el plural del concepto es clave nomás, ¿sí? Porque es palabra clave el concepto y cuando pluralizamos continúa eso. No es palabras claves, sino palabra clave o palabras clave. Entonces, es la palabra estandarizada que nos va a dar acceso a un conjunto de fuentes dentro de un área del conocimiento. Y de dónde yo sé dónde están las palabras clave. Eso también es algo importante que sepamos. Cada área del conocimiento tiene su propio tesauro, ¿verdad? El tesauro es el sitio donde están las palabras clave. Yo acá les voy a mostrar el de salud. Después les voy a mostrar otro que es del área de ciencias sociales, en donde yo voy a escribir el concepto y me va a dar la palabra clave relacionada con ese concepto. Muchas veces este es un error muy común que tenemos cuando ponemos en nuestra investigación, dice cuáles son las palabras clave. La vez pasada le pregunté a un alumnito de primer año, alumnito con cariño, no porque la haga de menos, sino un alumno que está iniciando en la parte de grado, y le pregunté, ¿cómo se hace para poner las palabras clave? Y me dijo, es la palabra que se repite más veces en un texto. Y en realidad yo también aprendí así, cuando en grado a mí me enseñaron así, que era la forma de determinar la palabra clave. Y no, las palabras clave se sacan de la temática que se va a escribir. Y resulta que esas palabras se encuentran estandarizadas. Por ejemplo, fíjense, esto yo les doy un ejemplo del área de salud en particular, que es mi área. Yo me remito a donde yo hago mi trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a escribir algo o estoy trabajando un artículo sobre algún tipo de mortalidad, ¿sí? Mortalidad. Entonces yo escribo ese mi concepto particular dentro del tesauro y hago la búsqueda y el tesauro me va a devolver la cantidad de palabras que están relacionadas con este término, ¿sí? Vamos a ver, está un poquitito lento otra vez mi internet, pero vamos a tratar de seguir. Ahí está. Fíjense, acá encontró 14 términos o 14 palabras clave que están relacionadas con el concepto de mortalidad. Uno de ellos es mortalidad neonatal precoz. Entonces, esta es la palabra clave que yo tengo que poner en mi artículo o en mi tesis o lo que sea. No mortalidad nomás. Sí, es que es mortalidad neonatal. Pero fíjense que tengo otro. Puede ser que sea de muerte en el trabajo. Entonces yo tengo que poner mortalidad laboral. ¿Sí? O si era, por ejemplo, de muerte de madres, mortalidad materna. Si es de muerte relacionada en lo relacionado al embarazo, parto y puerperio, es mortalidad perinatal. ¿Sí? Si es mortalidad del niño, es mortalidad infantil. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos, ustedes ven que tiene, vamos a decir, una relación que yo voy a encontrar en los tesauros. Acá tenemos otro que es justamente el de, vamos a ver, el de Eric, el tesauro europeo de educación de las áreas de ciencias sociales, ¿verdad? Para lo mismo, o sea, nosotros buscamos acá un término y nos va a devolver la palabra clave. Entonces, primera cosa, primero tenemos que saber cuáles son las palabras clave para hacer las búsquedas. ¿Sí, María Pía? Te escucho. Profe, justito eso está en las actividades de aprendizaje que era que nos pasaste, del primer ejercicio. En la primera hoja del primer párrafo está, del resumen. Así mismo es. Bueno, entonces, vamos acá con el ejemplo. Una vez que tengamos esas palabras clave, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar esas palabras. Y aquí sí viene esto que quiero mostrarles,
que cuando nosotros mezclamos las palabras, hacemos esta primera combinación. No sé si ahí se ve mi mouse porque no tengo un marcador, pero ahí tengo el mouse. El primer operador booleano es AND, que significa y en inglés, and. Entonces, ¿qué me dice este primer operador booleano? Cuando yo combino palabras clave, ¿qué es el resultado que voy a obtener? Voy a obtener esta área. Fíjense acá. Acuérdense cuando estudiaban teoría de conjunto. Esta área donde coinciden ambos términos, ¿sí? Entonces, cuando yo busco dos o más términos, vamos a suponer dos términos, va a buscar todo lo que hay en interno. Imagínense todo lo que pasa detrás de esa una búsqueda. Todo lo que hay de ese primer concepto, más todo lo que hay en el segundo concepto, y solamente me va a devolver la coincidencia. Y vamos a ver si es cierto. Si en este buscador académico yo busco solamente el concepto de mortalidad solito, solo mortalidad, ¿sí? Miren, si yo busco solo mortalidad, hay 92.900 resultados. Y ahora le voy a, perdón, mortalidad no quería mortalidad, no tengo ahí. Solo mortalidad, ¿sí? Solo mortalidad, 1.700.000 resultados. Pero si yo acá le doy un espacio y le agrego otra palabra clave, en este caso ya vamos a poner mortalidad infantil para que no se repita. Infantil. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy solapando o estoy combinando otro término de búsqueda. ¿Y qué les dice la lógica? ¿Va a subir o va a bajar la cantidad de resultados al poner una palabra clave más? Baja. Va a bajar. Baja. Excelente, muy bien, excelente. Vamos a ver si es cierto. De 1.700.000 pasamos a 354.000. Excelente, muy alto todavía. Entonces, ¿qué es lo que puedo seguir haciendo? Puedo seguir poniendo un espacio y agregarles más palabras. Entonces, segunda estrategia, gente, para bajar la cantidad de resultados, porque lo que nosotros queremos es bajar la cantidad de resultados para llegar a un punto donde nosotros vamos a poder leer. No podemos leer 1.700.000 ni 354.000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo? Vamos agregándole términos de búsqueda, ¿sí? Miren, entonces, mortalidad infantil en América, por ejemplo, ¿sí? Ahí. Entonces, de 354.000 a 75.000. Después puedo escribir, a ver, otro concepto, otra palabra puede ser causas, ¿sí? Y va bajando, 62.000. Entonces, cuanto más palabras yo ponga, voy a ir obteniendo menos resultados. Eso es algo importante recordar. Después también tenemos este otro operador booleano, a ver un poquito, no tenía acá, pero igual les quiero mostrar. Cuando nosotros tenemos un concepto formado por más de una palabra, tenemos una estrategia con un operador que es la comilla. La comilla junta adentro de sí, entre comillas, por eso se dice un concepto cuando está formado por varias palabras, porque si no, va a ser una búsqueda de todas las palabras por separado. Y en este caso, yo podría poner, por ejemplo, mortalidad infantil entre comillas. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil, fíjense que la palabra clave no era mortalidad sola, era mortalidad infantil o mortalidad materna. Ese era el término, ¿verdad? Entonces, fíjense, si buscamos mortalidad infantil como término, como un solo término de búsqueda, miren un poco, de 62.000 baja a 40.000. ¿Sí? Entonces, esta comilla nos va a ayudar a ser mucho más, ¿cómo se dice eso? Exactos. Cuando queremos buscar algo exacto, entonces ponemos entre comillas. Entonces podemos poner, por ejemplo, América o causas. Vamos a ver algo que podemos armar acá de causas. Puede ser causas... Poco frecuentes podría ser. Causas poco frecuentes. Excelente, gracias. Entonces, causa poco frecuente ahora pasó a ser un término de búsqueda. O sea, si nosotros fuésemos a mirar dónde está ahora el operador AND, ¿dónde está el operador AND? Está mortalidad infantil, espacio, acá hay un AND, ¿verdad? América, espacio, acá hay otro AND. Y causas poco frecuentes ya no hay ningún AND porque busca como un solo término. Entonces, fíjense que de 40.000 pasamos a 9.
Imagínense lo que acabamos de hacer nosotros. Esto que nosotros acabamos de hacer es una búsqueda estratégica que ustedes lo van a poder, de hecho lo van a hacer, ¿verdad? En sus áreas de conocimiento, ¿sí? En sus áreas de conocimiento. Entonces, por eso es muy importante, yo quería mostrar estos operadores booleanos, por ejemplo, el OR busca todo el primero y todo el segundo y todo y lo que está combinado cuando tenemos pocos resultados. En este no es el caso, hay demasiado muchos, pero cuando tenemos pocos resultados podemos poner. ¿Y dónde vemos dónde opera eso? Vemos acá en la búsqueda avanzada. Fíjense, acá tenemos, acá arriba opera el operador AND, acá abajo opera lo que está entre comillas, y donde dice con al menos una de las palabras va a buscar por separado. O sea, por ejemplo, si América y causa poco frecuente yo bajase aquí con al menos una de las palabras, va a irse por las nubes la cantidad de resultados. ¿Sí? 51.000 resultados. Y ahí está el OR, fíjense, porque busca América o todas las causas poco frecuentes y mortalidad infantil. ¿Sí? Esto es simplemente para que sepamos cómo buscar. Yo no les voy a pedir, esto no se va a evaluar, pero es para que ustedes exploren, miren, sepan que aquí tienen, por ejemplo, tienen los filtros de, no solo de los operadores booleanos, sino acá hay un filtro súper interesante que dice, ¿dónde querés que busque estas palabras clave? Y normalmente está marcado en todo el artículo, pero yo puedo marcarle en el título del artículo. ¿Y la diferencia cuál sería? Si estas palabras se busca a lo largo, que puede ser el abstract, puede ser el cuerpo, puede ser inclusive la bibliografía, aquí si yo buscase estas palabras exactamente en el título del artículo, ¿cuál podría ser la diferencia? Y va a ser todavía más específica más específico el resultado. Sí mismo, Cintia. Y tal es así que miren, que yo doy acá esa opción y me va a salir sin resultados ya porque es demasiado exacto. Entonces, cuando ya me sale esto, ya puedo ir yo sacándole, por ejemplo, palabras o términos de búsqueda hasta encontrar nuevamente eso. Entonces, en este momento yo puedo decir de que no hay no hay ninguna fuente que en su título hable de mortalidad infantil por causas poco frecuentes, ¿verdad? Porque vamos a ver, con mortalidad sola no está encontrando. Entonces, en este caso, no. Si saco este poco frecuentes y le pongo mortalidad infantil, vamos a ver un poco ahí si encuentra. Ahí tengo 106, que igualmente ya es bastante menor a 1.000.000 y la cantidad que teníamos, ¿sí? Y bueno, entonces fíjense que acá, que es lo que tenemos rápidamente, les voy a hacer un repasito de esto. Tenemos los resultados. Esto que yo les muestro ahora se repite para las otras bases de datos. Vamos a ver que si hacemos una búsqueda en cielo, fíjense, también tenemos algo similar. Es simplemente para que ustedes puedan identificar los elementos de una fuente. Por ejemplo, en azul tenemos el nombre de la fuente, cómo se llama. En esta área verde tenemos lo que nosotros denominamos el área de afiliación, donde vamos a ver el nombre de los autores, en qué revista se publicó o en qué editorial, y vamos a ver el año, ¿sí? Sí, Stephanie, te escucho. Tienes que prender tu micrófono, Stephanie, porque no te escuchamos. No, no te estamos escuchando ni nada. Interrumpime nomás cuando funcione tu micrófono, ¿sí? Bueno, después tenemos acá en negro, tenemos 2 o 3 líneas que son como, son trozos del texto de esa fuente, en donde se encuentran, si ustedes pueden ver acá, en donde se encuentra resaltado en negro, dónde están las palabras clave que coinciden con la búsqueda que nosotros hicimos, que nos sirve como una especie de preview, ¿verdad? De preview de la fuente para ver si es que quiero abrir o no. Y después acá abajo tengo otras herramientas súper interesantes. Miren, acá donde dice citar, tengo la forma de citar según APA y según otras fuentes, ¿verdad? Yo esto puedo cortar, puedo directamente pegar aquí, ¿verdad? Porque esta es la forma correcta de APA, por ejemplo. Y otra información interesante, acá tengo, dice citado por, es la cantidad de citas que recibió esta fuente
Y se supone que una cita muy, sí, se supone que una fuente interesante tiene muchas citas. No siempre es así. Esto, por ejemplo, yo les voy a ocurrir, ¿sabe? Les voy a contar la situación para que vean que no es matemático. Resulta que hubo un artículo que relacionó justamente en una de las grandes revistas de medicina de Estados Unidos, que relacionó el tema de la aparición de el autismo, de casos de autismo con la vacuna antirrubeólica. Y entonces, con el tiempo se demostró de que eso no correspondía, no era así, y se tuvo que retractar esa investigación. En el mundo de la investigación, lo peor en la vida como investigador que te puede pasar es que te hagan una retractación, ¿verdad? Porque eso se queda, no es que el artículo se retira y no pasó nada, eso se queda en tu currículum, que esa investigación no fue, vamos a decir, demostrado que sus resultados no estuvieron bien, y eso queda. Entonces, esa fuente se utilizó como una manera de mostrar qué es lo que estaba mal, y recibió millones de citas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no siempre mucha cita es lo mejor, ¿verdad? Es simplemente un dato que les va a ayudar a ustedes en el caso de que tengan algunas, digamos, dudas de cuáles son las citas que quieren utilizar. Entonces, por ahí, entonces, si eso les puede ayudar, pueden ver cuáles son las que tienen más cita, y bueno, eso les puede ayudar de alguna manera, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Después tenemos artículos relacionados. Este es una primera herramienta de inteligencia artificial que ya teníamos hace más de 10 años atrás y no lo sabíamos. ¿Saben por qué? Esta herramienta que tenemos aquí, y sobre todo es muy útil cuando tenemos muy pocos resultados. Vamos a suponer que nos salió 9 resultados, 5 resultados, y resulta que nosotros en la tesis nos piden como con un mínimo de 25 bibliografías o 30 bibliografías. ¿Qué hacemos si tenemos 9 nomás acá? Y bueno, justamente esta herramienta nos permite buscar con la misma temática, inclusive con la misma área, nos permite buscar otras publicaciones. Y vamos a ver si es cierto. Yo quiero que miremos en lo posible que todo lo que estoy diciendo acá sea cierto. Vamos a tratar de practicar. Entonces, miren, por ejemplo, artículos, ¿cómo se llama esta fuente? Dice, principales causas de mortalidad infantil en México, tendencias recientes. ¿Sí? Así se llama mi fuente. Miren un poco, si abro artículos relacionados, me abre una nueva búsqueda con casi 30 nuevas fuentes. Y vamos a leer un poco las fuentes a ver si está relacionado con el tema. Miren, principales causas de población de muerte, general de muerte infantil en México, del 1922 a 2005. Nos sale algo anterior, pero de la misma área. Aproximaciones metodológicas al estudio de mortalidad infantil en Chile. Mortalidad infantil en Chile, un estudio anterior. Mortalidad infantil en la Argentina. Mortalidad infantil en México, logros y desafíos. Mortalidad infantil reciente en Chile, éxito y desafío. Mortalidad infantil en México, indicadores, tendencias, 6 principales causas de mortalidad, y así vamos. Tenemos 3 páginas de resultados, todos de esto, miren. Mortalidad infantil, análisis de un decenio. Evaluación de información básica sobre mortalidad infantil, evolución de mortalidad infantil en Argentina, análisis de la mortalidad infantil, y así vamos siguiendo. Entonces, fíjense cómo esta herramienta nos puede ayudar a encontrar artículos relacionados. Y esto otro que está acá, es decir, que van a decir que es algo muy importante, creo. Dice, ¿cuántas versiones tiene esta fuente? Esta fuente puede estar publicada en varias bibliotecas. La misma fuente en varias bibliotecas. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó mucho. Y sentí mucho no saber en ese momento. Algunas veces yo elegía mi fuente, decía, mira un poco, ese es el que yo necesito. Y me voy, entraba y decía página no disponible. No sé si alguna vez les pasó a ustedes. Pero ¿qué pasa? Justamente, miren, cuando entramos en las versiones, Juan Francisco ya se ríe porque le habrá pasado también. Miren, cuando entramos en las versiones tenemos la misma fuente, pero en diferentes bibliotecas. Entonces puede ser que
Miren, principales causas de mortalidad infantil, en México tendencias. Y este está en Media Graphic, ¿sí? Esta es una biblioteca. Otro, principales causas de mortalidad infantil, tendencia, este está en Cielo. Y fíjense que son los mismos autores. O sea que si en uno no hay, en otro puede ser que, que haya, y si en ese no hay, puede ser en el otro, en el otro, en el otro. Entonces vamos a fijarnos que como resultado también tenemos cuántas versiones están guardadas. Fíjense, en este primero hay 6, en este hay 5, en este hay 8, en este hay 7. Entonces, ¿qué son las versiones? Son la cantidad de bibliotecas donde fue guardada esa información. ¿Sí? Bueno, excelente. Otros recursos de búsqueda. Vamos a mirar un poquitito. Otros recursos de búsqueda. Tenemos, vamos a mirar un poquitito ya a nuestra inteligencia artificial, ¿verdad? Este recurso de búsqueda me parece sumamente interesante. Se llama SciSpace y tiene su versión gratuita y su versión pagada. La versión gratuita te permite hacer, no sé cuánto, pero creo que es hasta 10 búsquedas bibliográficas en una vez y te bloquea por 3 horas y después puedes volver a hacer otra vez. Yo le comenté en la escuela de invierno, en la Universidad de Caguazú que tuvimos este año, a un venezolano, que cuando me hacía eso, la aplicación, yo lo que hacía era que tenía 3 cuentas de Google. Entonces, cuando consumía todo, las 10 búsquedas acá, me iba a mi otra cuenta. Porque no es ilegal tener varias cuentas. Yo tengo una cuenta personal, tengo otra de docente de filosofía, tengo otra de arquitectura, ¿verdad? Tengo varias cuentas Google. Y me dice, ¿cómo se nota que eres latinoamericano? Dice, ¿verdad? Me hace sentir, y es cierto, nos rebuscamos un poco porque, bueno, la versión gratuita tiene esto. Esta es una plataforma en donde vamos a hacer la misma búsqueda para comparar nomás, ¿sí? Mortalidad materna. Y fíjense que lo que tiene esta plataforma es que podemos, por un lado, nos da como una síntesis de los estudios, ¿sí? Fíjense, acá tengo a la de izquierda, tengo los estudios, los nombres, con los autores. Tengo la cantidad de citas, fíjense ahí, dice 25 citas. Y acá ya me pone si tengo disponible el PDF. ¿Bien? Miren, si yo quiero, por ejemplo, referir esta cita que está acá directamente, hago clic en cita y le pongo en qué formato quiero. Entonces, por ejemplo, quiero un APA y ahí le doy copiar texto y copian APA. O yo quiero, por ejemplo, en MLA, ahí cambia. O en Chicago, en Harvard, en el estilo que yo necesite. ¿Sí? Otra cosa interesante que me parece es que acá hace como miren un poco. Acá me hace una introducción al tema. Esto que está acá, que dice la mortalidad materna, se refiere a la muerte de una mujer durante el embarazo dentro del periodo determinado después del embarazo. Es un indicador importante de la salud y el estado de la mujer, bla, 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 bla. Y me pone estos tres materiales. 1, 2 y 3 me pone como referencia ya acá. Una pequeña introducción. Esto que ustedes ven acá, él no copió de ninguno de los 3. Él generó, por eso estas herramientas se llaman herramientas generativas. Y se llaman de herramientas generativas de alto nivel porque se parecen mucho a nuestro nivel de lenguaje. O sea, estas herramientas anteriormente tenían que ser manejadas por programadores que tenían que conocer de códigos de programación, pero ¿cuál es el salto que se hizo ahora? Que nosotros podemos programarle, pero ¿cómo? Podemos programarle con nuestro lenguaje natural, ¿sí? Por eso se llama generativas porque genera en el momento. Entonces, fíjense algo más acá. Entonces, van a alucinar con esta herramienta que yo les voy a mostrar. Miren, acá nosotros tenemos en español, porque acá nosotros podemos programar en qué idioma queremos la respuesta. Yo obviamente puse español. Entonces, fíjense, acá me sale cuál es el aporte que hizo esta investigación. Dice,
Para esta fuente, la mortalidad materna se discute en el trabajo como muerte de cualquier mujer en embarazo dentro de las 42 días posteriores a la interrupción del embarazo. El estudio analizó las causas de la muerte materna a lo largo del periodo de 10 años y encontró que la hemorragia postparto es la causa principal. O sea, ni siquiera ya tenemos que leer todo el artículo, ya sabemos qué dice el artículo. Imagínense, o sea, ¿qué es lo que nosotros ahora vamos a hacer? Vamos a poder encontrar más artículos. ¿Se dan cuenta que podemos con esto mejorar la calidad? Porque vamos a poder encontrar más artículos y vamos a encontrar las conclusiones, vamos a poder leer sin tener que leer todo. O sea, vamos a poder tener mayor acceso ahora. Ese ¿Qué vamos trabajo, a hacer con toda la información? Sí, Cintia. ese trabajo de biblioteca que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes, de revisar un libro y sacar una partecita y bueno, Hacer un bastante. resumen, hacer tu ficha bibliográfica, catalográfica. Bueno, eso es lo que te hace la inteligencia artificial. Te facilita, no es que va a ser tu trabajo práctico, te va a decir, con esto vas a poder elegir cuál es lo que vos necesitas en el trabajo que vas a hacer. ¿Sí? Pero nadie va a poder reemplazarte a vos para elegir correctamente. Y para elegir correctamente tenés que tener conocimiento del tema, ¿se entiende? Entonces, por eso es que cuando yo le pido directamente a la inteligencia artificial, haceme una monografía, va a ser incompleta, va a ser incorrecta y o sea, no hay forma de que lo haga solo. Ahora, podemos usar herramientas para mejorar el alcance de las fuentes de datos y podemos hacer también de análisis de datos. Eso va a ir mejorando con el tiempo probablemente. Pero entonces, ¿para qué y cómo usamos las herramientas? Es acá el quid de la cuestión, ¿cierto? Nos puede volver unos tontos si no estamos viendo esto, cómo analizamos esta información que hay acá. Pero si me facilita, miren un poco lo que facilita, atiendan bien. Me hace una comparación de cada fuente. O sea que dice, por ejemplo, este segundo estudio dice que el trabajo proporciona una definición de mortalidad y la interrupción del embarazo por cualquier causa relacionada agravada por el embarazo o su manejo. O sea, esta es la conclusión del otro estudio. Y cada estudio tiene eso. Y yo le puedo pedir acá, le puedo decir qué columnas yo quiero comparar. Por ejemplo, las conclusiones del estudio, ya está eso, pero los resultados, o quiero que me traiga la introducción o las limitaciones del estudio. Y le doy aplicar y eso se aplica acá en columnas. Entonces, fíjense, acá yo tengo acceso a ver un poquitito. Acá yo tengo acceso a la columna de lo que les quiero mostrar. De costado me quiero mover. Ahí está. Fíjense. Entonces, tengo una columna que me muestra los aportes de cada una de las fuentes en español. Tengo otra columna que me muestra las conclusiones del estudio. Y si no tiene conclusiones, no tiene. Bien, este estudio, por ejemplo, no tiene conclusiones como tal. El capítulo conclusiones. Este sí. Este no. Este sí. ¿Sí? El resto tiene. Puedo también, en este caso, le pedí resultados. Ahí tengo también los resultados, los que tienen. Y los que no tienen como tal, no. Después le pedí la introducción también por cada uno de los estudios. Y después le pedí también el método que se utilizó. Miren un poco. Estudio retrospectivo de muerte materna a lo largo de 10 años. Análisis de registro hospitalario y resúmenes. Este no tiene, este sí. Encuesta de hogares y métodos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta herramienta? En el área de investigación, no quiero ni decir porque esto nos puede servir para hacer las, digamos, estas comparaciones entre investigaciones, ¿verdad? Que son investigaciones de investigaciones, que son los meta-análisis que le llamamos, ¿verdad? Que esto nos va a facilitar muchísimo, pero bueno, también es que para la manera, como decía. Bueno, después también tenemos otra aplicación que se llama Research Rabbit. El único inconveniente de esta aplicación es que está todo en inglés, pero ustedes pueden nuevamente, lo que les decía, instalarle nomás aquí el traductor de la página y entonces con eso pueden tener acceso. Sí, alguien levantó la mano. Adelante. Profesor, una consulta. Sí.
esta aplicación, o sea, ¿cómo podríamos utilizarlo, por ejemplo, para una tesis o para una monografía que no sea considerado como plagio? Porque si copiamos así taxativamente, arrastrando, ¿verdad? O sea, el clic copiar y pegar, Ujú. sí o sí nos va a llevar a plagio porque estamos sacando de una fuente de internet. Entonces, ¿cómo podría, o sea, para citar nomás te digo, o sea, Sí, en al momento de citar, ¿cómo se pondría? bueno, y para citar, ¿qué es lo que vos vas a citar? Por ejemplo, lo que vos vas a citar es lo que este estudio encontró, ¿verdad? Este caso, por ejemplo, que la hemorragia postparto es la causa más importante de mortalidad materna. Eso vos podés escribir con tus palabras, eso sería una cita indirecta, ¿verdad? Y ahí vos le vas a citar a esta persona, vas a abrir acá la cita y vas a copiar del estudio donde encontraste eso, pero vos lo vas a decir con tus palabras. O sea, ¿cuál es tu hallazgo? Tu hallazgo es que Priya N encontró en su investigación que la hemorragia postparto es la causa más importante de la muerte materna. Obviamente no puedes copiar así, vas a ponerlo con tus palabras. Haces una reformulación y obviamente para que no sea plagio, vas a decir que sacaste. Aquí donde dice site, vas a decir de qué investigación sacaste. Entonces ahí ya no es plagio. No, porque justamente yo hacía eso también y a mí me parecía que era plagio, porque según estoy viendo, es la forma de citar era el problema. Porque cuando son de páginas de internet, te piden ciertas características como para que no pueda, o sea, al momento de hacer el testeo, ¿verdad? Del antiplagio, se verifica, ¿verdad? Que se sacó de alguna página y ahí efectivamente sí hay un plagio, pero así como vos mencionás, si voy a hacer con mis palabras y todo eso, ahí ya no sería como una, Interpretación. sí, una interpretación Exacto. de la investigación. La investigación es una interpretación, o sea, vos reportás como investigadora lo que encontraste con tus palabras. Si vos copiaste lo que escribió el autor, entonces es plagio. Entonces, hay algunas veces que tenemos que copiar exactamente lo que dice el autor porque es algo trascendental y porque no podemos, es algo que queremos, entonces ahí pues, hacemos una cita directa y la cita directa tiene su forma de hacerlo, tiene que ser entre comillas y hay que poner la página de la que se hizo, por ejemplo. Entonces, hay algunas características especiales que vos tenés que poner para que tú, obviamente en el detector de plagio va a salir, pero el que te evalúa va a decir, ah, esta es una cita directa, no es plagio porque dice de qué página estuvo sacando. Y vos le citaste a fulanito de tal porque fulanito de tal es una autoridad en la materia y él dijo eso. Entonces vos querés usar eso para hacer un cierre o querés enfatizar algo. Entonces ahí haces tu cita directa. Entonces en investigación, ya para ir terminando por hoy, en investigación nosotros por ejemplo, en la institución donde nosotros trabajamos se acepta un 70% de citas indirectas, que quiere decir la interpretación que vos hiciste, y hasta un 30% nomás de citas directas. O sea, que te vamos a permitir que pongas algunas cosas como puso el autor, pero vos tenés que poner como entre comillas y tenés que poner de qué página sacaste. Entonces deja de ser plagio. Ahora, si vos pusiste como si fuese que vos descubriste eso en uno de los papers que investigaste y no reportaste eso, entonces eso sí es plagio. O sea, deja de ser plagio cuando vos haces una interpretación. Por eso es que lo que se quiere en una investigación es que el investigador mire, reporte y al reportar use su experiencia y vamos a decir, lo diga en sus palabras. ¿Sí? Entonces ahí deja de ser plagio. De hecho, en un marco teórico es por eso que ningún párrafo puede estar sin citas bibliográficas, porque se supone que la persona que está haciendo esa investigación está recabando datos y el marco teórico es para darle un marco, como dice su nombre, y es todo conformado por cosas que la gente ya hizo, ya investigó y ya se sabe. Entonces tenemos que decir de dónde sacamos eso. Y al no tener un marco teórico, es un plagio. Perdón, al no tener una cita, es un plagio. Gracias, profe. Bueno, entonces, por un respeto a la hora, porque yo sé que hay mucha gente
que está apenita, y por el respeto a esas personas y a todos, voy a parar aquí y el día de mañana vamos a